Ya. Ya. Doctora, buenos días. En esta oportunidad a mí y a mi grupo nos tocó exponer sobre diabetes mellitus tipo 2. Bueno, voy a empezar explicando qué es la diabetes mellitus tipo 2. Esta va a ser una enfermedad crónica que no va a permitir que el cuerpo utilice la insulina de manera eficaz o que no produzca suficiente de esta hormona en la sangre. Bien, para esto, mi grupo y yo escogimos lo que es un caso clínico que lleva por título la diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada a los 8 años. Este caso es prácticamente un informe del caso que a continuación les vamos a explicar. Bien, el resumen del caso es un paciente de 14 años de edad. Sus antecedentes familiares son que su papá y su mamá con diabetes mellitus, con antecedentes de concepción, la madre con una fuerte historia familiar de diabetes en todas las generaciones, se sospecha de MODY. También tenemos antecedentes prenatal, una exposición intrauterina a la glucemia. Dentro de la historia clínica tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus a los 8 años, en 2018. Los síntomas iniciales son reaparición de neuro, neurosis, polidipsia, polifagia, glucosa capilar y la prueba de tolerancia oral a la glucosa es confirmatorio. El C-peptio es elevado, por lo cual se descarta la eficiencia absoluta de insulina. El paciente presenta obesidad, acantosis nigricans y resistencia a la insulina, sin episodios de cetocidosis ni hiperglucemia severa desde el diagnóstico. Ya. Bien, dentro de la epidemiología vamos a ver que afecta al 8,5% de la población mundial adulta. En Bolivia hay una prevalencia estimada del 7,2% en adultos. Es más frecuente en mayores de 45 años. También dentro de los factores de riesgo vamos a tener modificables y no modificables. Dentro de los no modificables vamos a tener la edad mayor a 45 años, antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, historial de diabetes gestacional y la población más afectada se podría decir que son los hispanos, americanos y asiáticos. Y dentro de los no modificables vamos a tener la obesidad, sedentarismo, síndrome metabólico y hipertensión arterial. Ya. Bien, dentro de la anatomía, los principales órganos afectados van a ser el páncreas. Vamos a tener a las células beta que van a perder el 50 al 60%. Esto nos va a dar déficit de insulina y a las células alfa que estos van a generar un exceso de glucagón, produciendo lo que es la hiperglucemia. Dentro del sistema nervioso vamos a tener neuropatías. Los nervios distales se van a presentar en patrón de calcium, lo que se presenta como parestesias en los pies. Fibras afectadas como las mielinas y amilinas, pérdida de sensibilidad. Dentro del riñón, nefropatías, el glomérulo se va a engrosar, lo que va a provocar una microalbuminuria y dentro de la filtración va a disminuir. En la retina, los capilares retinos van a ser dañados por la hiperglucemia, provocando visión borrosa. Dentro del sistema cardiovascular, las arterias van a presentar un engrosamiento de la pared, el corazón va a hipertrofiarse, va a provocar una hipertrofia ventricular y dentro del mecanismo va a haber una hiperglucemia crónica provocando daño microvascular más daño macrovascular, lo que se va a englobar en una complicaciones múltiples. El tiempo de evolución del paciente es probable de 3 a 5 años en diabetes no diagnosticada. Mm, eso. Continuando con la fisiología, en condiciones normales, después de ingerir alimentos, la glucosa se absorbe en el intestino y pasa a la sangre. El páncreas, que tiene a las células beta en los islotes de Langerhans,
este corresponde a la secreción de insulina. Entonces, en la fisiología, o sea, normalmente cómo funciona el cuerpo, es decir, la insulina que tenemos acá en la imagen, que son como pirámides celestes, intentan ingresar a la célula por la membrana plasmática. Esto a través del receptor de insulina. Entonces se va a abrir el GLUT4, que es importante porque va a permitir el ingreso de la insulina y que la glucosa también ingrese al interior de la célula. Entonces, en un funcionamiento normal, hay tres tejidos importantes, que primero es el tejido adiposo, donde se realiza la captación de glucosa, la lipogenia, y se disminuye la lipólisis, esto inhibiendo y almacenando los lipocitos. Luego tenemos el músculo estriado, que es la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteína. Y por último tenemos al tejido hepático. Este va a disminuir la glucogenia, es decir, va a disminuir la glucosis en sangre, la síntesis de glucógeno, que quiere decir que se va a almacenar el glucógeno dentro de la célula y va a producir también la lipogenia, igual que en el tejido adiposo. Entonces, esta es la fisiología normal que debería ser sin patologías, es decir, si la persona no tiene diabetes mellitus. ¿Qué pasa cuando el GLUT4 no se abre? Entonces se produce la translocación o no se produce la apertura del GLUT4 y ahí vienen las patologías, ¿no? Bien, en cuanto a la fisiopatología, principalmente vamos a hablar del páncreas, lo cual este va a ser un órgano fundamental. Va a estar compuesto por dos tipos de células, una que sería los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Ahora, los islotes de Langerhans van a estar divididos por tres tipos de células, que serían las células beta, lo cual se va a presentar en un 60% secretoras de las insulinas. Vamos a tener a las células alfa en un 25% secretoras del glucagón. Y por último vamos a tener a las células delta en un 15%, lo cuales van a secretar a la somatostatina. Posterior a ello va a inhibir tanto a la insulina y al glucagón. Ahora tenemos como un factor de riesgo genético, en este caso la célula beta, lo cual esta célula va a sufrir una alteración, una mutación tanto en el gen HLA, DR3 y DR4. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Los linfocitos, que van a ser los encargados de combatir con agentes extraños, al ver a esta célula que está mutada o alterada, lo que va a hacer es destruirla. Entonces, como va a haber una destrucción de esta célula beta que va a ser la encargada de secretar la insulina, no va a haber quien secrete la insulina. Ahora, esto es un factor de riesgo genético. También tenemos un factor de riesgo autoinmunitario, donde los linfocitos por alguna razón van a destruir a esta célula beta, esté o no esté mutada. También tenemos al factor de riesgo en cuanto a la obesidad. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Primeramente va a haber un acúmulo de tejido adiposo, en lo cual a medida que va a pasar el tiempo, esto va a ir incrementando hasta que esto pueda colapsar. Al llegado el momento del colapso del tejido adiposo, rompe la barrera, libera lo que son las adiposinas, los ácidos grasos libres, generando una inflamación, y posterior a ello ingresa al torrente sanguíneo, generando una resistencia a la insulina. Ahora, si bien como vemos acá en la imagen, tenemos una membrana plasmática, en lo cual nos indica que la glucosa, al momento de entrar a la célula y metabolizar, generar ATP y posterior a ello, ¿qué es lo que va a hacer? Llega al receptor de la insulina y, como mi compañera mencionó anteriormente, en cuanto a la translocación entre el receptor de la insulina y el GLUT4, no va a poder ingresar posterior a ello. ¿Y esto debido a qué? Debido a que va a haber acúmulo de ácidos grasos libres, lo cual va a impedir a que la glucosa ingrese para poder metabolizarse.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de esto? La glucosa, al no poder ingresar y metabolizarse, va a ir directamente al torrente sanguíneo, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? La insulina, perdón, el páncreas, al ver que la glucosa está en el torrente sanguíneo y está en grandes cantidades, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces se va a hiperplasear, va a hacer una hiperplasia, una hipertrofia, produciendo más cantidad de insulina para poder compensar la cantidad de glucosa. Ahora, posterior a ello, el hígado, al ver que el páncreas está generando mayor cantidad de insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar más glucosa para poder compensar el nivel de insulina que está generando el páncreas. Entonces, esto va a ir subiendo, tanto como la glucosa y como la insulina. Ahora, las células receptoras, en este caso los miocitos, al ver que hay mayor cantidad o hay un incremento tanto de glucosa como de insulina, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir la síntesis de glucógeno y no va a absorber esa cierta cantidad que se va a presentar en cuanto a la glucosa. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? El tejido adiposo, en este caso, va a generar una destrucción a nivel de los lípidos. ¿Para qué? Para que pueda generar o obtener una fuente de energía externa. Ahora, esto correlacionando va a ir generándose como un círculo vicioso. Esto sería en cuanto a la fisiopatología. Siguiendo con los síntomas que va a presentar el niño son la eneuresis secundaria, que volvió a mojar la cama después de haberla controlado a los 2 años, polifagia, que es el hambre en exceso, y la polidipsia, la sed en exceso, de igual manera. Y en el examen físico se observa que está con obesidad, pesando 41 kilos. El peso es mayor al percentil al 97%, es decir, que el niño pesa más que el 97% de los niños de su edad, y con un índice de masa corporal igual mayor percentil al 95. eh, Eso quiere decir que está con obesidad, y el IMC está por encima del 95% de los niños de su edad. Y también se observa que tiene acantosis nigricans en cuello y pliegues, y eso es por la resistencia a la insulina. Ya bueno, entre los laboratorios que se pueden solicitar a los pacientes para detectar o confirmar lo que es la diabetes de mellitus de tipo 2, se van a pedir en personas con factores de riesgo, como ser la edad, los antecedentes familiares de la persona, el sobrepeso, la obesidad, la alimentación de la persona poco saludable, y también se puede pedir estos laboratorios en personas que tengan síntomas subjetivos de la diabetes, como ser lo que mencionaban antes mis compañeros, poliuria, polidipsia, polifagia, y entre otros de sus síntomas sería la pérdida de peso o la visión borrosa y el hormigueo o entumecimiento en manos y pies que puede sentir el paciente. Y también se puede pedir en mujeres durante el embarazo o en la planificación para tener un bebé. Entre las pruebas principales que se pueden pedir sería la hemoglobina A1C, la cual sería glucosa en sangre en los últimos 2 o 3 meses, en los cuales encontramos como valores de referencia que es normal cuando esta está menor a 5,7. Se considera prediabetes cuando ésta se encuentra de 5,7 a 6,4, y se considera diabetes de tipo 2 cuando ésta se encuentra mayor o igual a 6,5. Ahora, entre otros laboratorios principales tenemos lo que es la glucemia en ayunas, esta se mide tras 8 horas de ayuno que va a tener nuestro paciente, y se considera diabetes de tipo 2 cuando ésta se encuentra mayor o igual a 126 miligramos decilitros en al menos 2 ocasiones. Otra de las pruebas sería prueba de tolerancia oral a la glucosa, en la cual se mide la glucosa
antes y 2 horas tras una carga de alimentos que contengan glucosa en una carga de 75 gramos. Si a las 2 horas el paciente presenta la glucosa mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, se considera diabético. Y la glucemia al azar, que sería estas, se pide sin necesidad de que el paciente se encuentre en ayuno y el paciente presente los síntomas típicos de la diabetes. Y se va a considerar diagnóstico de diabetes cuando ésta se encuentre mayor a o igual a 200 miligramos de decilitro junto con los síntomas que presente nuestro paciente. En otros estudios complementarios se podría pedir lo que son anticuerpos pancreáticos, los cuales se van a encargar de determinar de si el paciente está en diabetes de tipo 1 autoinmune y en caso de que la prueba salga negativo, se va a descartar diabetes mellitus de tipo 1 autoinmune. Otra de las pruebas sería la genética por MODY, en la cual esta va a ser la diabetes monogénica de inicio en jóvenes, en la cual se van a tomar 14 genes para estudio y se pueden encontrar mutaciones patógenas. En el caso de nuestro paciente, no o presentaba esta prueba negativo, pero no se puede excluir totalmente porque pueden haber genes que no se hayan estudiado. Y también serían las complicaciones macrovasculares o microvasculares, en la cual se va a revisar si va a haber daño de vasos grandes o vasos pequeños en la diabetes y en este solo se encuentran trazas de microalbuminuria que van a ser proteínas perdidas en la orina y eso. Ahora, entre sus diagnósticos diferenciales vamos a tener que el paciente no va a estar cursando con diabetes mellitus de tipo 1, ya que no hay autoinmunidad, el péptido C se encuentra elevado y no presenta cetoacidosis. También esta no puede ser diabetes MODY porque, bueno, se puede sospechar porque tiene un patrón familiar multigeneracional, pero el test de este sale negativo. Entonces, Trastorno metabólico con resistencia a la insulina y disfunción progresiva de las células beta. Produce también hiperglucemia crónica. También es importante los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Diabetes. Se confirma con 1% de criterio en dos determinaciones si no hay síntomas claros, como la glucosa en ayunas a mayor a 126 miligramos por decilitro, glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. A las 2 horas se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa que tiene que ser mayor a 75 gramos de glucosa. Eh, También tenemos la hemoglobina glicosilada, tiene que ser mayor a 6,5%. La glucosa al azar de 200 miligramos por decilitro, más síntomas clásicos. También tenemos una evolución inicial que tiene que ser un perfil lipídico, creatina más tasa de filtrato glomecular, también microalbuminuria, presión arterial y fondo de ojo. Tratamiento. En la evolución y el tratamiento, inicialmente es tratado con insulina basal bolo más metformina 2 veces al día. Posteriormente, debido a la mala adherencia, paso a insulina premezclada más metformina. En el 2024 se inició semaglutida semanal, pérdida de peso y mejor control glucémico. Se suspendió la metformina por dispepsia. Y última, la hemoglobina glicosilada de 8,0%, mejor que el 11,1%. Control glicémico reciente adecuado, glucosa en ayunas de 5 a 5,7 miliosmoles sobre litro, postprandial de menor a 8,2 miliosmoles sobre litro y el monitoreo, glucosa en ayunas y postprandial según posibilidades, hemoglobina glicosilada de cada 3 a 6 meses,
presión arterial y peso en cada visita, fondo de ojo y función renal anual. Bien, como último, para finalizar el caso clínico como discusión, se encontró que la incidencia de diabetes mellitus en niños y adolescentes está aumentada y también que los factores de riesgo clave para la diabetes mellitus va a ser la obesidad, exposición intrauterina y sedentarismo. Los hijos de las madres diabéticas, como en el caso de nuestro caso clínico, tienen un riesgo de hasta de 7 a 7 veces mayor a desarrollar diabetes mellitus. Y en este caso, pues el paciente ha sido expuesto a hiperglucemia intrauterina, también presenta obesidad y resistencia a la insulina y se ha encontrado autoanticuerpos negativos. Diré, no se ha encontrado autoanticuerpos negativos, donde en este caso vamos a descargar diabetes mellitus tipo 1. Y aunque al inicio se sospechaba de MODI, se descartó porque en el análisis genético salió negativo. Y por último, en conclusiones, la diabetes mellitus ya no es exclusiva de adultos mayores y ahora también afecta a niños y adolescentes y entonces es un problema alarmante para la salud pública y se debe reforzar con estrategias de prevención, ¿no? Eso sería todo. Gracias.